Saludos y bienvenidos a tu sección Guerreros de Oración. ¿Y quién es un guerrero de oración? Un guerrero de oración es todo aquel que está de parte de Cristo Jesús librando sus batallas, tanto de sanación o de milagro. Si usted está haciendo eso, usted es un guerrero de oración. Y hoy quiero regalarte un texto, ¿verdad? Que se encuentra en la palabra Lucas 6, 27 y 28. Dice así: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian y bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Bien, y en el día de hoy tengo una persona, un invitado muy especial, mi amigo Julito Díaz. Julio, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén, gracias a Dios, Edwin, muy bien. ¿Y tú, cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Gracias por estar en nuestra sección de guerreros de oración. Bien, vamos entonces a las peticiones. Así que en este momento vamos a leer las peticiones. Y hay dos, Julito, no puedo decir los nombres porque son familiares y pues ya no quiere que digan nombres, pero hay dos familiares, diferentes familias, pero son familias mías, ¿verdad? Diferentes, que están pasando por depresión y necesitan esa oración muy especial. Amén. También necesitamos a la hermana Elena que se recupere, ¿verdad? Nuestra anciana de nuestra iglesia, y está pasando una situación de enfermedad. Vamos a ver si el Señor la restablece. Y por último, Julito, vamos a orar también por el conflicto entre Gaza e Israel, que eso está fuerte, está muriendo parte y parte de cada lado. Así que vamos a orar por eso también. Bien, Julito, usted es el guerrero de oración invitado. Así que vamos a guerrear en el nombre de Jesús. Amén, amén, sí, porque las batallas se ganan de rodillas, las batallas espirituales. Así que vamos a orar por esas familias que están ahí en depresión y por nuestra hermana Elena también. Y también, Señor, por la parte de que está en el conflicto entre Gaza e Israel. Ahí están tratando de medir fuerza. Así que oremos. Amén. Querido Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la bendición tan grande de poder compartir, Señor, este evangelio. Y sobre todas las cosas, mi Señor, te rogamos en esta hora que tú nos des paz en nuestro corazón y que tú nos prepares, Señor, también para enfrentar las crisis que se acercan. Señor, se han puesto oraciones aquí en este momento. Hay estas dos familias que están en depresión, mi Señor, en situaciones depresivas, por la razón que sea, mi Señor. Señor, te suplico que tú seas ahí con ellas, Padre, que el Espíritu Santo envíe sus ángeles para que en allí, Señor, haya paz y haya poder de Dios en cada uno de esos hogares y que, Señor, el enemigo no tenga oportunidad, Señor, de hacer que esta gente y esta familia maravillosa pueda ver cosas negativas, sino que, Señor, puedan ver cosas positivas. Ponemos en tus manos de amor a nuestra hermana Elena con sus condiciones. Te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo también pueda tocarla, Señor, ahí en el corazón, la mente, Señor, en su cuerpo, y que cada una de esas cosas puedan ser disipadas, Señor, y que ella pueda seguir dirigiendo y también haciendo el trabajo misionero. Amén. También, Señor, ponemos en tus manos de amor esta situación de guerra y de conflicto, Señor, que hay en Medio Oriente. Te ruego, mi Señor, que tú pongas paz en el corazón de aquellos líderes que se olvidan de que, Señor, tú viniste a traer paz y no guerra, mi Señor. Te suplico que el Espíritu Santo pueda tocarlos y que puedan ellos darse cuenta, Señor, que hay muchas almas inocentes que mueren, Señor, sin la necesidad, porque, Señor, necesitamos que tú estés ahí interviniendo. Bendice también a mi hermano Edwin y su familia, y bendice nuestra familia, la Amén. familia de la iglesia, Señor, y permite, Padre, que cada uno, Señor, podamos tener el deseo de servirte no solamente en espíritu y en verdad, sino en acción, mi querido Padre, Amén. para que tú te glorifiques. Te rogamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Julito, por esa linda oración, ¿verdad? Y antes de comenzar, quiero, ¿verdad? Destacar nuestras redes sociales. Están en YouTube y en Facebook en delvalle.e. Si usted quiere bendecir a otro hermano y
que este ministerio siga llegando a otras personas. Comparta y suscríbase en YouTube también, hermano, para este siervo de Dios que es hermano Julito, lo que vaya a decir en esta tarde pueda llegar a otros y ayudarlos y bendecirlos. Bien, Julito, vamos a comenzar. ¿De dónde es Julito? Bueno, actualmente estoy viviendo aquí en este caserío Antonio Roy, que no es un caserío, son parcelas. Y pues el Señor me trajo aquí para, para hacer una diferencia en esta comunidad. Hemos comenzado aquí con pocas personas, pero ya por lo menos hay dos que están interesados en conocer a Cristo. Amén. Y pues queremos alcanzar a los demás también. Y estamos poco a poco con estrategias diferentes, por supuesto, porque las cosas no están tan fáciles como antes. Pero originalmente, pues yo soy de Yabucoa, o sea, Oh, nací allí. azucarero, Y azucarero. azucarero, sí, eso es, así, estamos allí, bueno, ya no hay azúcar allí, así que Le llamaban allí, así, le llamaban así. sí, sí, le llaman, se le quedó el nombre solamente, porque ya el azúcar se fue. Azúcar se... Sí, y desafortunadamente, pues hay violencia por todas partes allí, pero allí se vive y por supuesto, asistimos a la iglesia de Jaime C. primero y luego pues el Señor nos llevó a formar una pequeña congregación en el área de Martorell donde estamos ahí. Anterior a eso, pues por supuesto, estuvimos trabajando en los inicios de lo que hoy es la iglesia de Aguacate, que ahí la comenzamos en el 87. Ah, ok, usted también es parte de De los eso, sí. fundadores de Aguacate, no sabía. Pensaba Eh, que solamente era Primitiva, Secundino y esa no, no, familia. a eso los rescatamos nosotros. Ah, no Eh, sabía. eh, sí, Ese es sí, otro tema, ese es otro tema. es otro tema, sí. Bien, Julito, y te pregunto, ¿eres casado? Sí, tengo una esposa maravillosa, definitivamente. ¿Cómo se Es llama? ¿Cómo se llama? Virginia Nieves. ¿Y Ella sí. Y tie- tengo, ¿ah? tienes hijos? Sí, tengo tres. Tengo dos niñas, que, o sea, que ya son mujeres, que son madres, y ya mismo van a ser abuelas. Este, Wow. y, y estamos, son de Liz y Frances, y también tenemos un hijo que está en Estados Unidos, y él pues siempre mantiene en la búsqueda, que eso es importante. Amén, amén. Sí, Bien, y Julito, te pregunto, ¿siempre has sido cristiano? fíjate, no. No. Bueno, en el sentido de creer en Dios, sí. Ok. O sea, en el sentido de creer en Dios, o sea, de establecer de orar también, pues, de leer la Biblia, hasta cierto punto, pues, sí, o sea, se podría decir, porque creer en Cristo, lo único que no tenía una noción completa. No fue hasta muchos años después que eso comenzó a cambiar. Y entonces, pues, por las circunstancias, Edwin, ¿sabe? De familia, yo vi a mi papá que era un buen católico, siempre fue un buen católico, no puedo decir lo contrario, un misionero increíble, donde yo aprendí mucho. Y entonces él, pues, se inscribió en un cursillo de cristiandad y por supuesto al principio estaba bien animado, pero luego se desmoralizó y entonces yo, pues ahí no sé qué pasó, pero yo dije, te necesitamos reavivarnos de nuevo, Ok. pero ¿cómo hacerlo, Edwin? No era fácil, ¿Y qué edad tú porque tenías más o menos cuando pasó eso? cuando pasó eso yo tenía 30 años. Ok. O sea, 30 sí, para 31. Y entonces, mi padre, pues, no sabía, me dijo, yo le dije, bueno, pues hay que hacer algo. Y me dio con comprar una Biblia, conseguir una Biblia. Y en ese tiempo, pues, yo no estaba aquí en Yabucoa, yo vivía en San Germán, Yeah. y trabajaba allá. Y entonces, pues me puse a leer la Biblia, pero me paré en Levítico, no lo entendía y la puse a un lado. Pero había en el corazón algo que necesitaba Dios despertar. Y entonces después cambié de trabajo y me vine acá
a Humacao y luego el Señor siguió trabajando conmigo hasta que en un momento dado, y esto es algo interesante, Edwin, Ujú. una señora católica alemana que trabajaba conmigo se acercó con una revista bastante estropeada, este, pero la tenía en las manos y me dijo, me dice, Julio, yo sé que a ti te gusta leer y te traje eso. Y yo le dije, pues pónmela ahí al ladito, que la voy a leer cuando salga. Esa revista comenzó un cambio, Edwin y hermanos que me escuchan, que realmente afectó toda mi vida en beneficio de la salvación. Wow. Y realmente ahí, cuando esa revista se llama Señales de los Tiempos, una revista adventista que se publicaba hace tiempo, ya no se publica. Y por supuesto, llegó ese momento donde yo encontré un cuadrito chiquito que decía, Would you like to read the Bible and study it? Y entonces, pues yo, tú sabes, lo puse, lo amplié, era bien pequeño, no se podía casi escribir, lo amplié y pues lo envié a la dirección y le dije, si la consigo en español, mejor, porque así lo puedo compartir con los que están en casa. Y ya yo tenía dos nenas en ese tiempo, no, tenía una nena. Y por supuesto, ahí comenzó un cambio, porque a las 2 semanas me llegó la primera carta y yo comencé un desafío que Edwin me llevó hasta la Universidad de Puerto Rico a buscar en la biblioteca, para buscar información, a ver si lo que decía él, históricamente hablando, era cierto. O sea Así que, que Julito, básicamente el Espíritu Santo fue el que te trajo. eso es así. No fue que alguien te dio un estudio bíblico, No, simplemente Espíritu Santo te fue guiando. ¿No? eso es así. Eso es así. Y la pregunta que uno se hace, bueno, Señor, cuando yo iba una mañana para el trabajo, y le digo, Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque ya pues yo veía a mi papá que estaba descendiendo. Y entonces, pues dejé esa oración en las manos de mi Señor. Amén. Y el Señor comenzó a trabajar conmigo porque ya mi corazón estaba dispuesto a oírlo. Y entonces ahí definitivamente el Señor puso todos los elementos que eran necesarios para que yo llevara el Evangelio. Y entonces comencé a estudiar y a, ¿sabe? Y a escribirnos por carta con un individuo que se llamaba Juan Bonjour, o sea, Juan Buenos Días. Y realmente ese fue el comienzo que cambió completamente mi forma de pensar, mi forma de ver a Dios, mi forma de orar, todo. Era un cambio total y entonces yo tenía discusiones serias con él a través de cartas. Nunca lo llamé, pero espero verlo en el cielo cuando Cristo venga. O Y sea que entonces, todo fue por carta, nunca fue una llamada, ni nada de eso, no, nunca lo conociste en persona. Wow, no, no. verdaderamente eso es grande, ese es grande testimonio. Sí, y él definitivamente hizo una llamada a la Asociación Adventista del Este. Y ahí ellos empezaron a buscarme, pero en ese tiempo había muerto mi padre. Y cuando llegaron a casa con el pastor, eh, este, había un pastor que se llamaba, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero el otro era Allende, que lo acompañaba a él. Ok. Y, y entonces, cuando llegaron y le preguntaron a la vecina, ella le dijo que yo me había muerto. Ah, wow. Así, él le dijo, pero ¿cómo va a ser que se murió tan joven y llegamos tarde? Pero la cuestión es que, pues después, Fue que ella, confundieron a tu papá por ti. eso es así, porque los dos teníamos el mismo nombre. Ok. Sí, sí, mi padre me puso, como soy el último, me puso el nombre de él para que lo honrara. Y así he hecho. Julito, y te pregunto, de la revista nunca compartiste con tu papá, de lo que poquito que... Sí, todo lo que aprendía lo compartía con él. Ah, Y de ok. hecho, en los momentos finales, y esto es maravilloso, porque Dios tiene un tiempo específico para su obra y Él sabe quién puede hacerlo y quién no.
Y es maravilloso porque todo lo que yo aprendía lo compartía con papi. Pues mi mamá pues no era resistente al mensaje y lo fue hasta su muerte, aunque estuve orando por ella. Pero mi papá no, mi papá abrió su corazón y entonces me dice, todo lo que diga la Biblia yo lo voy a creer. Y ahí compartía, él estaba ya en sus últimos momentos, se pasaba más en la cama que sentado. Y entonces todo el tiempo mi madre a veces se enojaba porque yo siempre me pasaba hablándole. Y él entonces empezó a cambiar, empezó a ver las cosas diferentes, ya no estaba con oraciones vanas que realmente no tienen prácticamente ni sentido. Y entonces tuve el privilegio después de estar con él varias semanas en el hospital atendiéndolo, pues él me dice algo interesante. Me dice, él cuando antes se dice, me dice, yo quiero decirte que yo acepto a mi Cristo como mi Salvador. Amén. Y es maravilloso, Edwin. Cuando uno ve ese tipo de cambio, él me dice, y voy a guardar el sábado también. Yo le dije, sí, papi, pero ya tú estás acostado. Ahí me dice, no importa. Y es algo interesante porque antes de morir, o sea, él sabía que se iba a morir, definitivamente, y yo también. Esa misma noche, hasta días antes, me dice, nos vemos cuando Cristo venga. Wow, Julito bendito. Sí. Tremendo, tremendo. Ay. Mira, y te pregunto, eso es algo lindo de lo que acabas de decir. Te pregunto, y cuando llegó, que no te pudieron encontrar, y fue que te interrumpí, ¿verdad? Cuando no te pudieron encontrar porque dijeron que tú habías muerto y todo eso, ¿cómo pudieron dar contigo? Bueno, yo tenía un primo y lo tengo todavía porque está vivo en la iglesia. Ah, había un primo que, ok, Sí, sí, sí. Lo único que él me conocía por un apodo y él no me conocía por el nombre que mi papá me puso. ok. Este, y entonces, finalmente, pues le estaban hablando y hablando hasta que él dijo, no, sí, esto yo lo conozco. Y ahí, pues, fue el pastor con mi primo a casa. Por fin llegaron. Sí, por fin llegaron, estaba mi esposa, estaba yo. Y entonces ahí empezamos a hablar. Mi esposa siempre fue una buena católica. Y entonces él me dijo que pues que estaba así, pues quería bautizarme y esas cosas. Y yo le dije, no, todavía no. Tengo que hacer algunos arreglos y necesito tiempo. Cuando el Espíritu me diga que sí, entonces yo voy a estar listo. Nunca cedí a presiones, definitivamente, Ok. porque yo sabía que ese camino estaba ahí y yo pasaba los días y las noches no solamente orando, Edwin, sino leyendo la Biblia, buscando. Mi esposa me decía que lo cogiera con calma porque me podía afectar mentalmente. Y la vieja mía se enojó conmigo porque cuando empezamos, en un momento dado, pues yo compré libros para pues, leer historias a los niños y todo. Y ahí los colportores que llegaron a casa, que llegaron a mi trabajo, entonces yo los invité a mi casa. Y cuando ellos llegaron, yo pues tenía la casa llena esperándolos. Habían allí como 7 u 8 personas, todos esperando para oír la palabra del Señor. Wow. Sí, sí. Y entonces de ahí en adelante, pues seguí estudiando con ellos, repasando lo que había aprendido, pero mi esposa como no estaba, pues ella entonces comenzó los estudios. Y sí, ahí pues, hicimos la decisión final. Yo recuerdo que estaba el pastor Francisco Valdés en ese tiempo. Sí, el que Y, cantaba. sí, y Allende que estaban en, de ayudante, eran pastores aspirantes. Y entonces Francisco me dijo, bueno, vamos a tener un bautismo, ¿qué tú quieres hacer? Y eso me gustó más que el decir, pues te tienes que bautizar. Y Mire, ahí pues y te pregunto, ¿dónde te bautizaste? en Yabucoa, ¿Yabucoa? ¿A la sí, iglesia? de AMC. Ok, ok. Sí, sí, allí tuvimos, eso fue el 20 de julio de 1985.
Ok. No puedo olvidarme de eso a las 4 de la tarde. Wow. Sí, sí. Tremendo. Bien, Julito, pues vamos ahora al testimonio de oración. Yo he hablado en otras ocasiones, mis queridos amigos con Julito, y me ha contado un montón de cosas que él experiencia. Pero entonces vamos entonces al testimonio de oración, por lo menos una o dos experiencias de todas esas que tú tienes, Julito, a ver si nos puede contar a nuestra audiencia, ¿verdad? De guerreros de oración. Así que, Julito, el tiempo es tuyo. Bueno, es algo interesante porque cuando yo entro a la iglesia, después que estuve, qué sé yo, llevaba como 3 meses o 4 por ahí, como ya estaba, me dijeron que si para el próximo año quería ser maestro de jóvenes, pero yo decía, bueno, pero es que yo soy nuevo aquí. Me dice, no importa, te vamos a ayudar. En eso estaba mi hermano Ángel Morales, que lo quiero muchísimo. Y entonces yo dije, yo pues nunca le he dicho que no al Señor, nunca. De hecho, antes de nosotros ser bautizados, nosotros estábamos en la obra misionera. Y antes de ser bautizados habíamos encontrado el primer estudio bíblico. Wow. Sí, o sea que era una detrás de otra, el Señor nos estaba guiando definitivamente. Y entonces pues nos topamos con los jóvenes, pero cuando entro con los jóvenes uno dice, pero uno tiene la expectativa de que el joven que está en la iglesia es diferente totalmente al que está en la calle. Ujú. Y eso no es cierto, ¿me No. entiendes? Ellos son jóvenes, punto. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro, yo me sentí hasta cierto punto frustrado y me fui a mi casa y allí me arrodillé. Yo sé que me arrodillé y comencé a hablar con el Señor. Y le dije, mira, Señor, yo estoy en esto, pero los jóvenes no tienen la actitud que yo he pensado que deben tener. ¿Qué voy a hacer? Edwin, y te digo, y hermanos que nos escuchan, a veces uno piensa que Dios no habla, pero sí Dios habla. Y en ese momento, yo no oí una voz audible, pero sí oí la voz del Señor en mi pensamiento, que dijo, yo me voy a encargar de los jóvenes, encárgate tú y me dio una lista de nombres Wow. dentro de la iglesia. Eso fue una oración, pero te estoy hablando o sea, contestada al momento. Y entonces, pues yo le dije, está bien, Señor, y después que me levanté de allí, pues puse los nombres. Yo no conocía mucho a la gente, te puse los nombres y comencé a visitarlos, porque había que hacer eso. Yo no sé qué el Señor quería que yo hiciera, pero había que visitarlos y visitándolos, pues encontré que ellos necesitaban oración, necesitaban apoyo, necesitaban, y fue algo maravilloso. Entonces los jóvenes empezaron a cambiar de actitud de una manera milagrosa, porque el Señor era el que estaba obrando ahí. O sea Y que tú seguiste lo que las instrucciones que Dios te dio y tú hiciste exactamente. tu parte y Dios hizo su parte con los jóvenes. Exactamente. Y entonces, lo interesante de esto es que los jóvenes comenzaron a pedir estudios bíblicos y yo pues me puse y me empecé a darle estudio bíblico y entonces ya no estábamos los sábados nada más. Ellos decían, pues vamos a ir los martes y añadimos los martes y después los jueves. O sea, los hermanos de la iglesia, la gente que mayor que ya estaban allí, siempre me preguntaron que qué yo había hecho con los jóvenes. Y yo le dije nada, porque los jóvenes fueron cambiados por el Señor. El Señor me dijo que trabajara con otras personas y que Él se iba a encargar de los jóvenes. Amén. O sea, son oraciones contestadas de que uno dice, mira, esto es algo serio. Un momento dado, encontré un grupo de testigos de Jehová y me envolví con ellos. Y ellos, pues, como uno no tiene mucha experiencia, pero sí tiene el deseo, Ujú. pues me pusieron en jaque, lo que le llaman en jaque. Y yo no sabía contestarle. Así que cuando llegué a casa, me arrodillé y, Gina me dice, te sirvo y yo no voy a hablar con el Señor. Y me fui al cuarto a hablar con el Señor y le dije, mira, Señor, esta fue la situación que encontré.
y no sé cuál es la contestación. Yo tenía la Biblia en las manos. Y entonces le digo, tú tienes que decirme dónde está y qué puedo hacer para entonces llegar a ese grupo que necesita el Evangelio. Y entonces, pues, ¿sabe? Algo me impulsó y leí, o sea, abrí la Biblia y le puse el dedo en el sitio donde estaba la contestación. Es algo maravilloso. El Dios del cielo me contestó en ese momento. Y yo dije, Señor, gracias, porque yo sé Wow. que tú estás conmigo. ¿Y pudiste llevar la información? Sí, no solamente eso, Edwin. Aquel grupo dejó de asistir a los testigos y ellos ¿sabes? Empezaron a aprender y entonces comenzaron a probar realmente que lo que ellos estaban aprendiendo no estaba totalmente en armonía con la Biblia. Y entonces uno de ellos me dice, pero Julio, ¿cómo es posible que con un mensaje tan poderoso que ustedes tienen no estén en la calle todos los días predicando el Evangelio? Y yo le dije, yo estoy aquí, pero son detalles, Edwin, que realmente, y hermanos que nos escuchan, que nos ayudan a comprender que Dios necesita personas que estén dispuestas a trabajar por Él. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en cada una de las cosas. Cada oración que uno hace, aunque a veces no es contestada, sí son bendiciones que uno recibe todo el tiempo. O sea, y es algo maravilloso, porque, por ejemplo, uno dice, uno de los momentos críticos es cuando uno acepta a Cristo y se propone guardar el sábado. Ujú. El trabajo le hace bien fácil, bien difícil. Y entonces, yo pues tenía un puesto bastante elevado dentro de una empresa y me dijeron, tienes que renunciar. Si no vienes al trabajo, tienes que renunciar. Así que yo le dije a un hermano que había un solo adventista allí en el trabajo. Le dije, ves al baño y ora, que yo voy a orar también. Y nos fuimos los dos al baño, o sea, a los baños diferentes a orar. Y pues me citaron. Y yo fui allí, pues decir, pues me voy a quedar sin trabajo, voy a tener que trabajar en otra cosa. Pero pues yo le hice la oración y le dije, Señor, por favor, eh, esté allí presente con nosotros y permite que el Evangelio sea predicado y que tú te glorifiques. Amén. Y ese día, Edwin, el Señor se glorificó, porque después de la conversación, el individuo que se suponía que me votara, me dice, ¿y qué podemos hacer nosotros para que tú no te vayas? Wow. Sí, y ya entonces me dice, ¿tú quieres o sea, quieres qué tú quieres hacer? Y entonces yo le dije, no, porque a mí no me corresponde esa decisión. La decisión de trabajar los sábados es de la gerencia de arriba. Y yo no es, entonces la persona me dice, el que era jefe de todo el mundo, me dice, pero tú tienes el poder ¿sabes? De parar mañana. Yo digo, sí, pero no puedo usarlo porque no estoy autorizado. Y entonces en ese momento él me dice, pues yo te autorizo a que uses ese poder. Y yo le dije, bueno, pues mañana no hay trabajo, ni los sábados que vienen tampoco. Pero Julito, ¿cómo fue eso? Entonces los sábados subsiguientes Tampoco se no se trabaja. abría sábado. No, es así. Pero y qué bendición, wow. Eso no le Le- pasa a todo el mundo, porque No, mejor te votan. Acuérdate que el sábado es donde más dinero se hace, ¿entiendes? no, sí, pero Dios estaba allí. Dios estaba Y allí. yo le había pedido al Señor que fuera mi escudo y mi fortaleza. Amén, amén. Y yo no iba a echar para atrás. Yo dije, Señor, aunque me quede sin trabajo, te seré fiel, porque Wow. tú eres el que me has sostenido. Cómo cambió todo eso. De, de, Cambió de de un una manera. momento bien difícil, mira, a un momento de bendición, porque Dios estaba en el asunto. De verdad, tremendo testimonio, Julito. Bueno, Julito, te pregunto las últimas palabras para esas personas que están en depresión y pasando situaciones. ¿Puedes decirnos algunas palabritas ahí que ya nos vamos yendo? Claro que sí, Edwin, mira, a veces uno cuando está en momentos de, ¿por qué viene la depresión? Viene por las situaciones, diferentes situaciones.
que se llegan, ya sea financieras o familiares o lo que sea, que hace que el ánimo de la gente decaiga. Hay una cosa interesante y es que la gente pierde la perspectiva de lo positivo y entonces comienza a pensar nada más que lo negativo. Y es algo que nosotros necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque todo tiene solución. Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, todo tiene solución. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, el que me fortalece. Esa es la versión que así debe ser porque ese es el griego. Pero es algo interesante que dice en el versículo 19 de ese mismo capítulo. Dice, y si acaso me falta alguna cosa, tú la pondrás. Y uno dice, bueno, pero es fácil decirlo, ¿no? Porque él estaba viviendo en ese momento en la cárcel, en un cuarto tan pequeño que apenas él tenía espacio para moverse, porque se establecía y no recibía a la gente dentro de esa celda, sino que él se pegaba a la puerta para poder hablar con ellos. Y ahí escribió las cartas Filipenses, Colosas y otras cartas también a Timoteo, que realmente, uno dice, tenía que realmente tener a Cristo. Él pudo haber entrado en depresión, él pudo haber, se pudo, el mundo entero se le pudo haber caído al lado. Pero él dice en Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo cuando Él venga. La mente de Pablo siempre estaba positiva. Y yo les recomiendo a los hermanos que están en la parte depresiva que no solamente analicen, sino que hagan algo que generalmente se parece una cosa sencilla, pero que funciona. Mire, en los círculos o sea, cuando uno da eh, seminarios para matrimonio, hay una cosa que se hace, matrimonio, cuando hablo de matrimonio, personas que están ya buscando el divorcio y todas esas cosas, es que usted se sienta y analice su vida, analice todo lo que hay y busque 30 características positivas que usted tiene. Eso generalmente se hace mirando a la otra persona, pero en este caso, como la depresión es individual, pues uno tiene que buscar 30 características positivas que usted tenga. Es posible que usted sea una buena cocinera, un buen cocinero. ¿Me entiende? Pues entonces esa la apunta ahí. Y cuando la apunte, después que encuentre las 30, usted va a decirse una todos los días. Todos los días. Y si es un buen cocinero, una buena cocinera, haga algo adicional a eso. Mire al vecino y comparta esa buena comida que usted hace con el vecino. Usted va a ver que su vida va a cambiar y la depresión va a desaparecer. Bien, Julito, en verdad, gracias por esas palabras, ¿verdad? Tan bonitas. Y fue un honor haberte tenido aquí en nuestro programa Guerreros de Oración. Gracias por compartir, ¿verdad?, de tu tiempo con nosotros para escuchar esos lindos testimonios. Bien, así que mis queridos amigos, esta es otra sección de Guerreros de Oración. Nos veremos hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Bye. Amén.